presidente. En primer lugar, celebrar que en esta comisión se haga presente el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La verdad es que en este Congreso se discutió un Código Procesal Penal, se discutió la reforma de la Ley de Ministerio Público y, sin embargo, no tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de escuchar los legisladores de boca del propio ministro, las impresiones y los desafíos que desde ese ministerio se tenían y la perspectiva y el diagnóstico que desde ese ministerio se tenía respecto del funcionamiento de la justicia y del Ministerio Público Fiscal. También celebro con la honestidad intelectual que lo plantea y ha quedado claro que este proyecto no va contra la Procuradora o no va contra quien ejerce la Procuración de la Nación, muy por el contrario, es un proyecto que tiende a dinamizar a la Procuración, que tiende a dinamizar el ejercicio del Ministerio Público Fiscal y que tiene en cuenta la realidad en la cual está sumergida el país con un crecimiento exponencial del crimen organizado y con una prácticamente parálisis por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal para hacer frente a este delito complejo, a estas bandas organizadas que están operando en el país y que no cuentan desde el Estado con una respuesta idónea para frenar su avance. No nos podemos desprender de la realidad de la seguridad que vive el país a la hora de analizar una reforma a nuestro sistema penal y fundamentalmente a la Ley de Ministerio Público. Pero yo sí, en lo personal, señor presidente, creo que la Procuradora tiene que renunciar y comparto con el presidente de la Nación cuando lo dice y lo afirma tajantemente. ¿Y por qué lo digo? Porque no ha cumplido un ápice de lo que dice el 120 de la Constitución. No ha cumplido una sola coma de lo que establece el artículo 120 de la Constitución y yo los invito a que la lea. ¿O cuándo lo cumplió? Cuando promovió la actuación de la justicia en defensa de la legalidad. Cuando le intentó hacer el jury o un fiscal que se animaba a investigar el poder como Campagnoli. Ahí cumplió la defensa de la legalidad en defensa de los intereses de la sociedad. ¿Cuándo cumplió con la coordinación, por ejemplo, que establece con el resto de los poderes del Estado? ¿Cuándo vino a este Congreso a hablar del Código Procesal Penal o cuándo vino a hablar de la Ley de Ministerio Público? Pero ¿sabe qué es lo más grave? Que no tiene memoria. Porque ¿saben por qué no vino la Procuradora? Por consejo del Poder Ejecutivo, que le dijo no vaya al Congreso, teníamos que discutir el Código Procesal Penal. Déjeme hablar, yo le he respetado. Teníamos que discutir el Código Procesal Penal. Pide una interrupción, déjeme hablar. Teníamos que discutir el Código Procesal Penal, teníamos que discutir la Ley de Ministerio Público y no tuvimos la posibilidad de contar, no me falte el respeto, pida la palabra. Aníbal Fernández le dijo a la Procuradora que no concurriera a este Congreso de la Nación. Entonces, señor presidente, no ha cumplido con un ápice, con una coma, lo que establece el 120 de la Constitución. Y la verdad es que debería haber renunciado ya hace mucho tiempo, ni siquiera en esta gestión, en la gestión anterior, porque transformó el Ministerio Público en una guardia pretoriana de la defensa de los intereses del Poder Ejecutivo, cuando la función del Ministerio Público en la Constitución Nacional tiene que ser otra. Tiene que defender los intereses de la sociedad, no del poder. Y de eso se olvidó el Ministerio Público en la actuación de la Procuradora Gil Carbó. Y por esos motivos debería renunciar. Nada más, señor presidente.